vamos a continuar con la presentación de trabajos finales integradores de la especialización en pensamiento nacional latinoamericano que lleva adelante nuestra universidad en los estudios de posgrado, siendo una universidad, como ustedes saben, pionera en la incorporación de la matriz del pensamiento nacional latinoamericano como parte de su currícula. En principio, como parte de la currícula de grado, al incorporar como seminario obligatorio a todas las carreras el Seminario del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Luego se incorporó la especialización. Muchos de los que estamos acá, no solo en la mesa, David Chamorro, Emanuel Bonforti, que no pudo asistir a presentar su TFI, pero lo va a hacer de manera presencial, pero lo va a hacer a través de un video. El mismo moderador que está hablando en este momento, muchos colegas y compañeros del Ugarte y del seminario. En realidad es una mala elección la mía como moderador, porque yo soy de la misma corte que David y Emanuel y no he terminado mi TFI. Así que voy a utilizar esta instancia, además, como nutriente y estímulo para poder concretarlo. Sí, gracias, Mara. Entonces, ahora lo reinterpreto. Una sola reflexión y ya le doy la palabra a David, quien es licenciado en Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad, especialista con TFI aprobado en Pensamiento Nacional Latinoamericano, es docente de nuestra universidad en distintas materias, el seminario, por supuesto, de Pensamiento Nacional y la materia de Administración Pública y Políticas Públicas dentro de la carrera de... La Tecnicatura en Gobierno Local. Perfecto. Y les decía, ¿no?, que lo interesante de nuestra universidad, y ya con esto le doy la palabra a David, que nos va a presentar su TFI llamado La categoría de Nación en Armas, elemento central en la gestión de Perón, 1943-1955. Solo una reflexión antes de pasarle la palabra. No solo que nuestra universidad es pionera en la incorporación de esta matriz como parte de la currícula a nivel de grado, posgrado y próximamente en otro posgrado, porque está en proyecto, los consejeros superiores aquí presentes me lo van a confirmar, de realizar el doctorado en Pensamiento Nacional Latinoamericano en nuestra universidad, sino que además lo incorpora no como un solo objeto de estudio, es decir, distanciado, sino desde el interior de la propia matriz en cuestión, digamos, el pensamiento nacional latinoamericano. En otras universidades, o bien ha sido invisibilizado y hasta ninguneado en tanto matriz eminentemente paraacadémica, surgido de las luchas anticoloniales de nuestros pueblos, sino que en el caso de incorporarlo, lo incorporan desde ese distanciamiento racionalista, ¿no? Lejos de eso, nuestra universidad se nutre del pensamiento nacional en toda su heterogeneidad y fecundidad, no para repetir como mantra los postulados de nuestros grandes pensadores, sino para, como vimos en las dos mesas anteriores que nos precedieron, para operacionalizarlo, si se me permite esta expresión tan tecnocrática, en los problemas y en las nuevas realidades que nos atraviesan y laceran. Así que, sin más, David. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación. Con la mayoría de los que estamos acá presentes hemos tenido la posibilidad de cursar la especialización. Una cursada muy grata, donde he aprendido mucho. No solo de los docentes, sino de mis compañeros, de ustedes. Cada uno tiene una formación diferente y lo ha aportado en la cursada. Para mí fue muy, muy valioso. Y a la hora de pensar un TFI para una especialización que, como decía Ernesto, es atípica en una universidad nacional, digamos, sabemos que costó mucho hacer pasar por las instancias de acreditación universitaria, porque no viene de la tradición universitaria el pensamiento nacional, no del ámbito académico tradicional. Y esta universidad logró no solo tener un seminario para todas las materias de grado, sino una especialización.
validada por la CONEAU, validada por el Ministerio de Educación. La verdad, algo enorme. Y entonces, digamos, a la hora de pensar un trabajo final, uno trata de hacer lo mejor que puede. Trata de tomárselo lo más... trata de desarrollarlo lo mejor que se pueda en función de los conocimientos que uno va teniendo y entrando en un campo que tal vez la propia disciplina de la que uno viene no lo ha formado. La ciencia política tradicional no nos forma en ese ámbito. Entonces, yo personalmente me encontré con un montón de textos para mí nuevos. Y muy enriquecedor, pero necesité una lectura constante de nuevos materiales y búsqueda de material que es difícil conseguir. En ese sentido, la donación de la familia Cafiero, de la biblioteca acá, ha sido un gran aporte porque muchos de los textos con los que pude trabajar estaban en esa biblioteca. Textos del 50, del 40 y pico, del 70, y otros he tenido que ir al século militar directamente para poder encontrarlo y que te dejaban hacer una fotocopia, nada más que eso. Bueno, mi trabajo centralmente fue tratar de analizar en la gestión de gobierno de Perón, que sobre eso hay bastante estudios sobre el tema de Perón, de carácter histórico, sociológico. Hay muchas referencias en cuanto a la influencia de la Iglesia, de la influencia de los sindicatos, de la cuestión obrera. Pero lo que no había tanto, por lo menos yo no encontré tanto, eran textos vinculados a la influencia de la cuestión de la defensa en Perón. Y tampoco encontré muchos textos de la etapa militar de Perón, de la etapa donde él escribe y ya siendo profesor de la Escuela de Guerra. Para darles una idea, Perón asume el gobierno en el 46 como presidente, ya estaba como ministro y ocupando otras funciones del 43, pero él tiene textos del 31. Él, siendo profesor de la Escuela de Guerra, escribe un libro que se llama Apuntes de Historia Militar, donde básicamente, si uno lo toma con textos posteriores ya de la gestión de gobierno, mantiene una línea. Y eso me llamaba la atención. Algunos autores como Fermín Chávez destacaban de que para entender a la gestión de gobierno de Perón había que entender la cuestión de la defensa y de la teoría de la defensa a la que Perón adscribía. Entonces, voy a tratar de ser lo más sintético que se pueda. Empecé a indagar y traté de ordenar el TFI de manera de hacerlo, bueno, tener un primer marco teórico, es decir, cuáles fueron las influencias de Perón. ¿Cuál fue una segunda parte de ver cuál fue el clima de época de Perón? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué pensaban los contemporáneos a Perón? Militares, civiles, de distintas líneas políticas. Y después la gestión de gobierno. Entonces, leyendo esos textos, este texto de Apunte de Historia Militar y otros textos que pude encontrar, del 31 o 32, empiezan a aparecer algunos autores que Perón destaca. El primero de ellos es Clausewitz, un militar, historiador prusiano, de principios del 1800, que básicamente lo que hace es tratar de entender qué le pasó a Prusia frente a los franceses. Napoleón los llevó por delante como si nada, les cambió el paradigma de la guerra. Entonces, Clausewitz trata de entender, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió que un ejército como el prusiano fue derrotado tan fácilmente? Y empieza a esbozar ciertas teorías vinculadas a un cambio de paradigma en la guerra tradicional, una guerra que ya no se iba a dar en campos de batalla previamente pactados, sino una guerra donde se movilizaban el conjunto de las fuerzas vivas. Habla de la guerra como una continuidad de la política por otros medios.
Y en definitiva plantea que quien conduce la guerra es la política. Y es la política la que la inicia, es la política la que la termina, y es la política la que la prepara, que prepara las condiciones. Ya casi sobre finales del siglo XIX, del 1800, aparece otro autor que Perón destaca en mucho y que de hecho lo menciona constantemente en su libro Apuntes de Historia Militar, que es von der Goltz, otro militar, historiador prusiano, muy destacado en su época, que escribe un libro que se llama La Nación en Armas. Clausewitz había escrito otro que se llamaba De la Guerra, que es el que mencioné, describí un poco antes. En este libro, von der Goltz lo que plantea básicamente es una ampliación de lo que Clausewitz había dicho. Plantea que la guerra moderna ya no va a ser una guerra donde los ejércitos, al estilo tradicional, pactaban un lugar de encuentro y se enfrentaban, sino que va a ser una guerra de pueblos, pueblos contra pueblos. Una guerras de larga duración, donde quien más movilizaba recursos iba a ser el que gana. Una guerra total, hablaba. Pero guerra total no implicaba al ejército en ese contexto. Guerra total implicaba la totalidad de la población. Todas las fuerzas vivas de un país iban a estar involucradas en la guerra. Desde las fábricas hasta el último poblador. Hasta ese momento, bueno, eso era una teoría, no comprobada, se había visto algo con las guerras napoleónicas, pero donde se puede corroborar por primera vez es en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, en 1914, en 1918, se da esto. Ya no hay más guerras de movimientos, guerras de estrategia. Hay guerra de trincheras, donde el movimiento de tropas es muy lento y lo que se necesita constantemente es un reaprovisionamiento de equipamiento, de soldados. Se despliegan millones y millones de personas desde cada país. Recursos de todo tipo. La industria al servicio de la guerra. La cuestión alimentaria. La moral de la población, todo entra en juego. Y todo esto, Van der Goltz lo había descrito. Él hablaba de la moral del pueblo, hablaba de la movilización de tropas. Y Perón retoma todo eso en este libro. Entonces plantea la necesidad del autoabastecimiento y de la preparación de nuestro país para enfrentar un contexto de guerra, no siendo belicista. Pero decía que si uno quiere la paz, se tiene que preparar para la guerra, por lo menos para poder disuadir. Y en ese contexto, lo que plantea es que un país agroexportador, que no tiene desarrollo industrial, mal podría defenderse. ¿Cómo fabrica, si no tiene industria pesada, sus tanques, sus aviones, su material de defensa? ¿Cómo se asegura las provisiones de alimentos, de insumos médicos, de todo lo que necesita la población en un contexto de guerra, donde ya nadie te quiere vender nada? Plantea la necesidad del autoabastecimiento y plantea la necesidad de la industrialización. No solo por el tema del desarrollo del país, sino por un tema estratégico de defensa. Piensen que Perón está escribiendo en el 31, esto viendo la Primera Guerra Mundial. Este libro de Van der Goltz lo publica el hijo con algunas adaptaciones en el 1927. Y Perón en el gobierno, ya 43, 55, terminando la Segunda Guerra Mundial, habiendo corroborado por segunda vez esto, y con una hipótesis de una tercera guerra mundial. Porque ¿qué había pasado en la Segunda Guerra Mundial? Cae el nacionalsocialismo alemán, cae el fascismo francés, ¿y qué quedan? El liberalismo norteamericano con el capitalismo y el comunismo soviético, que no se llevaban para nada bien. Y Argentina se había mantenido neutral en ambas guerras, salvo un breve lapso. En la segunda siempre mantuvo la neutralidad, y no a costa de
de poco, fue muy presionada para entrar en el conflicto. Entonces, la pregunta era si era posible en un contexto de una tercera guerra mundial mantener esa neutralidad y a la vez no ser atacado. Un país que produce alimentos para 300, 400 millones de personas, que tiene recursos minerales, carburíferos, hidrocarburíferos, pesqueros, de lo que se nos ocurra. En Argentina hay agua. Todo lo que el mundo necesita en primera instancia, Argentina lo tiene. Entonces, un país en esas condiciones puede permitirse no estar preparado para la defensa. Y yendo al clima de época, no solo Perón se lo preguntó. Ya se lo había preguntado Mosconi en el 22. Mosconi, quien planea y quien implementa como director YPF, quien lo lleva adelante, también escribe un libro que se llama El petróleo argentino, y también adhiere a estos postulados de Van der Goltz. Lo dice textual al final del libro. Cuenta una anécdota. Él dice que estando a cargo de una repartición del ejército que tenía aviones, manda a un oficial a comprar combustible a una empresa privada. La empresa, quien lo atiende no le vende porque le dice que no tenía, que el Estado le debía. Bueno, se cuenta en el libro, se habrá sido un error. Va directamente él a hablar con el encargado, el responsable de la empresa, y le ratifica esto, que no le podía vender, porque el Estado le debía. Entonces Mosconi se pregunta, pero si estuviéramos en guerra, y yo necesito combustible para mis aviones, barcos o lo que sea, y esta gente no me vende, ¿qué hacemos? Y plantea la necesidad de controlar un recurso estratégico, el petróleo, el gas. Base también, no solo de la cuestión de combustible, sino de un montón de productos que dependen del petróleo. ¿Y quién más se planteó esto? Pero se hace sin hacer mención directa, por lo menos, a estos autores prusianos. Fue Sabio, militar también, ingeniero, que desarrolla la industria siderúrgica. Y también la plantea como una cuestión de defensa. Dice, para tener una defensa es necesario tener una industria, y no cualquier industria, una industria pesada. Y desde los inicios. Es decir, desde la extracción y la producción de hierro, para posteriormente producir acero. Lo desarrolla ya desde el 35 aproximadamente, empieza el desarrollo de los altos hornos, y el plan siderúrgico se empieza a desarrollar con Perón en el 46. Se termina de poner en funcionamiento Somisa recién en el 58, 59. Había sido derrocado ya Perón. Pero el plan siguió. Y hay muchos intelectuales, ya no militares de esa época, que hablaban también de la necesidad de la cuestión de la defensa, de la cuestión de la moral de la población. Entre ellos, Lugones, Abelardo Ramos, ideológicamente totalmente alejados, Jaureche, Scalabrini Ortiz y varios más. Porque una cosa que me preguntaba es decir, bueno, Perón podía tener esta idea. Y lo plasma en este libro, en el 31, pero lo dice con absoluta claridad el 10 de diciembre de 1944, cuando hace la apertura de las cátedras de Defensa Nacional, en la Universidad Nacional de La Plata. Dice, en un discurso que obviamente no era para el público que estaba escuchando, sino para todos, que el país se tiene que preparar de otra manera, que la defensa tiene que ser concebida de otra forma, y que el ejército era una parte más de todo ese eslabón. Lo ejemplifica como con una metáfora. Dice, la defensa es como un arco y la flecha. Dice, el ejército es la punta de la flecha. Todo lo demás es el pueblo, es la industria. Son las alianzas que se logran hacer, la capacidad de autoabastecimiento. Todas las fuerzas vivas del país, en función de la defensa, hacen una adecuada defensa. Imagínense, Perón todavía no era presidente, la Segunda Guerra Mundial no había terminado, y él está diciendo esto.
que se va a preparar para la defensa. Imagínense en el contexto de la época. Ya Estados Unidos estaba definiendo la guerra junto con la Unión Soviética. Entonces, evidentemente, estaban jugando cosas bastante fuertes. Un presidente de un país en ese momento periférico que está planteando la cuestión de la defensa, que llama a los universitarios, le dice en ese momento, los convoca a seguir carreras industriales, de ingeniería. ¿Por qué? Porque un país que se tiene que industrializar necesita de recursos humanos calificados para industrializarse. Es imposible hacerlo si no. De hecho, la mayoría de las reformas que se hacen, la hace el sector académico del ejército. La universidad en eso poco aportó. Por eso el llamamiento, la necesidad, de hecho termina creando la Universidad Obrera, hoy la UTN. Y es una discusión que después se seguirá dando en cuanto a la relación del peronismo con la universidad. O sea, en ese esquema también se da la discusión del peronismo con la universidad. Un proyecto nacional que plantea la cuestión de la defensa y una universidad que en ese momento mayoritariamente no acompañaba, o por lo menos no formaba a la gente que se necesitaba. Si uno sigue un hilo desde las formaciones iniciales de Perón, los primeros textos, a lo los últimos que publica, van a encontrar que hay coherencia siempre en este tema de la defensa. No cambian eso. Sigue citando a estos autores, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, plantea la necesidad de la unidad en torno a esto, y lo establece hasta en los planes quinquenales. Y uno ve los planes quinquenales, está estipulado el tema de la defensa y los conceptos, tal cual lo explicitaban estos autores. Obviamente adaptados a nuestra realidad. No. Tenemos características distintas, nuestra sociedad es distinta. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención, ya tratando de entender un poco esto, era, bueno, pero ¿cómo pudo Perón hacer un plan quinquenal y ejecutarlo en un país como Argentina, que no creo que haya sido más estable que lo que es ahora? Que no podemos terminar un presupuesto en un año. Él hizo un plan quinquenal. Lo terminó, hizo un segundo y lo derrocaron si no también lo terminaba. Bueno, evidentemente había un clima de época. Como lo mencioné al principio, ya Mosconi del 22 planteaba el tema de la defensa, de la industrialización. Savio planteaba la cuestión de la defensa, de la industrialización. Pensadores como Lugones, Abelardo Ramos, Jaureche, Carabino Ortiz y varios más, de distintos sectores, civiles, militares, planteaban lo mismo. Evidentemente había un clima de época, de coincidencias que hacía posible planificar un plan quinquenal que incluía el tema de la industrialización, que incluía el tema de la defensa y lo pudo llevar adelante. Y es clara la influencia de que Perón tiene en el tema de la defensa. Claramente no es la única influencia. Perón está atravesado por la influencia de la cuestión social de la Iglesia, por la cuestión de los sindicatos y por un montón de variables que hacen a su historia personal y demás. Pero lo que yo quería trabajar era esta otra parte que está menos estudiada, que es el tema militar, que es el tema de su concepción de la guerra, que es el tema de la participación de la población en su totalidad en la defensa, y que es un tema poco abordado, y de hecho uno se va a por lo menos me ha pasado, a cualquier espacio político, peronista, alguna unidad básica, además, uno se va a encontrar textos los más clásicos de gestión de gobierno en adelante, la comunidad organizada, la conducción política, la obra de los pueblos, pero no va a encontrar textos de apunte de historia militar, que si uno toma conducción política de apunte de historia militar, parece que una adaptación de apunte de historia militar trasladada a la política. Habla de estrategia, habla de táctica, habla de unidad de concepción, de unidad de acción, conceptos militares. Obviamente adaptado, preparado para otra cosa, pero hay un hilo de continuidad. Y lo sorprendente es que se estudia poco de eso y cuesta mucho conseguir los materiales. A mí conseguir el texto de Fermín Chávez me costó bastante, lo tuve, por casualidad encontré uno ahí, lo pude comprar por Mercado Libre.
Los de Van der Waals prácticamente son inhallables, tenés que ir al círculo militar y hacer alguna copia ahí, y después en las bibliotecas no se consigue. Y no solo no es poco estudiado, sino que cuesta hablar del tema de la defensa. En nuestro país cuesta en una universidad hablar de defensa. Cuesta en una clase sentarse si vamos a hablar de temas militares y temas de defensa. Un país que tiene a nuestras Islas Malvinas ocupadas colonialmente por un ejército que es parte de la OTAN y que amenaza nuestras costas, no solo la Patagonia, sino hasta la protección antártica. ¿Cómo no vamos a hablar de defensa? Si tienen capacidad militar mucho mayor que la nuestra solo en esa isla. Cuando estaban disputando todo el océano alrededor de Malvinas y el paso bioceánico, la zona antártica y hasta la zona patagónica. ¿Cómo no vamos a hablar de defensa? Ahora, ¿por qué es raro? ¿Por qué es difícil hablar de defensa en la universidad? No me quiero extender mucho más. Básicamente el trabajo giró en torno a eso. Traté de contextualizarlo, de tener una idea central, teórica, del marco de la cuestión de la defensa, en cuanto a este concepto de nación en armas o guerra total, el clima de época y después la gestión de gobierno de Perón. ¿Qué se hizo? Un montón de cosas. Si uno ve la Comisión Nacional de Energía Atómica, empezó en el 51. Acá era Perón. Lo que hoy es los avances en energía atómica es gracias a Perón. Lo que es el INTA empieza también durante el gobierno de Perón. La mayoría de los espacios científico-tecnológicos empiezan en la época del peronismo. Está poco dicho, se dice muy poco, se conoce muy poco, pero la mayoría de los avances... Argentina alcanzó la capacidad de producción de enriquecimiento de uranio en el 82, pero es algo que empezó en la época de Perón. Y no se sabe, no se dice. Lleva décadas, esto lo dice Sabio en el plan siderúrgico. Cuando plantea el plan siderúrgico dice que para que el país pueda llegar a producir de manera sustentable acero, van a pasar 12 años de inversión estatal a pérdida para poder llegar a tener una producción cuyo producto, el costo sea igual al que ofrece cualquier país ya desarrollado en ese ámbito. Y ahora, claro, a esos países también les llevó muchos años llegar a tener esa producción. Entonces, cuando uno encara un proyecto estratégico de largo plazo, tiene que pensar en estos términos. Y también pensar en lo difícil que sería. Imagínense yo diciendo, o cualquiera de nosotros diciendo en un canal de televisión, vamos a desarrollar la industria del acero. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? 12 años a pérdida. ¿Quién nos dice que sí? ¿Cómo lo sostenés en un debate televisivo? Bueno, esas discusiones se daban en ese momento. Y se implementó. Y si pudo implementarse en ese momento, puede implementarse ahora también. Bueno, ahora requiere esfuerzo, dedicación, estudios del tema. Ni Mosconi ni Sabio eran estatistas íntegramente. Ellos creían en empresas mixtas. YPF era una empresa mixta y Somis era una empresa mixta también. Creían en la participación del privado, pero con la dirección del Estado. Hay mucho que se piensa en torno al peronismo en estas cuestiones y se estudia poco. Es muy vasta la producción de estos autores y es interesante leerlos para poder entender el desarrollo de las industrias, lo que implica y los tiempos que son necesarios. Bueno, espero no haber sido muy extenso y les agradezco la invitación. Bueno, la verdad, David, tu trabajo toca claves y núcleos centrales para resolver las cuestiones nacionales que nos atraviesan y laceran, como dije antes. Y es un ejemplo concreto y elocuente de la vigencia del pensamiento nacional en la actualidad, cuando muchas veces se ataca nuestra matriz diciendo es una matriz arcaica del pasado, o lo reducen a mero folclore o ideologicismo, ¿no?
revaloriza los núcleos centrales que tenemos que abordar en función de los problemas reales del país. Hiciste muy bien en mencionar Malvinas y la Antártida. Mientras vos hablabas, pensaba en la guerra de Ucrania, la vigencia del concepto de nación en armas, como lo vemos hoy en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y de cara al escenario post-tratado antártico, que está establecido para el año 2040, la década de 2040, en teoría, porque en realidad nadie garantiza que el escenario post-tratado antártico se desencadene mucho antes, de acuerdo a las transformaciones vertiginosas y dramáticas del orden mundial. ¿Estamos preparados como comunidad nacional para perder la Antártida, por ejemplo, para no hablar de la Patagonia del Atlántico Sur? Y no son temas de nacionalistas trasnochados o de chauvinistas belicistas, son temas que están en el día a día de la realidad política en todas las escalas. Por razones de tiempo, no vamos a pasar ahora el video de Emanuel Bonforti, donde presenta su TFI, la construcción del ideario tercerista y la perspectiva latinoamericanista en el seminario Marcha, 1945-1959. Lo vamos a editar y colocar en el video que subamos de esta actividad en YouTube, así que no se preocupen que va a estar disponible allí. Me gustaría, en los minutos que tenemos antes de las 6 de la tarde, que vamos a pasar a la presentación de las novedades editoriales, abrir un espacio de preguntas, de intercambio, que me parece que, dado la fuerza de lo que planteaste, David, va a ser muy rico. Señorita Mara Espasande, tiene la palabra. No, felicitarlo a David, pero me quedé pensando, hablábamos recién con Ernesto, mientras que estaba en la charla, de esto de darnos un tiempo para los comentarios, porque venimos con muchas exposiciones y bueno, antes de pasar al otro momento, que ya va a ser un momento distinto de presentación de libros, primero felicitarte. Me quedé pensando en relación a lo que venimos charlando en la mesa anterior, la importancia, ¿no?, de esta especialización primero. Aquí está uno de sus fundadores que le vamos a dar la palabra en un ratito, pero digo, de la especialización que nos invita a pensar categorías y más allá de que vos estudiaste en un proceso determinado, que fue, ¿no?, el gobierno de Perón, como por ejemplo para los proyectos de investigación de geopolítica que presentaron antes, hoy, la geopolítica del litio, geopolítica del agua, que ahora vamos a empezar un proyecto dirigido por Tadei en el centro sobre ese tema, cómo la cuestión de la defensa hay que incorporarla como un elemento central en línea de lo que decía Ernesto, y que no siempre en nuestros proyectos de investigación y en el conjunto de la academia, ni hablar acá, o sea, no solo en la aula, ¿no?, cuánto más será en otros espacios, que está ausente. Entonces me parece que es un aporte interesante, más allá del estudio específico, también como trabajo teórico. Eso quería simplemente, y para los grupos nuestros, también esa reflexión. ¿Algún comentario, pregunta? Felicitarlo a David porque bueno, fuimos compañeros del seminario y la verdad increíble como la solidez con que defendiste tu trabajo la verdad me llena de satisfacción. Ya te meto en la tribu de Juan Godoy, Juan Sánchez y todos los que están trabajando las Fuerzas Armadas y la parte teórica, filosófica que está detrás de la defensa. Me parece que el seminario y la especialización está dando unos frutos tremendos, ¿no? Porque ahí, en esto que comenté, ya por lo menos, y seguramente se me pierde de vista alguien que no sé si está trabajando lo que están trabajando, pero ustedes ya tienen en estas tres personalidades que comento, están trabajando un eje que hay una carencia fuerte, ¿no? Hay una carencia fuerte y ustedes están desarrollando algo que te motiva a que publiques todo esto que estás comentando, ¿no? Incluso, bueno, te digo que me lo comentaste, eso que mencionaste sobre Van der Goltz y el hijo y ese debate que se plantea en torno a que fue durante muchos años, ¿no? Si retocó el libro el hijo, no lo retocó, quién lo publicó, con un detalle no menor que es que Van der Goltz, hijo, aparentemente fue docente de Juan Domingo Perón cuando vino a Argentina, ¿no? Así que bueno, te tiro esas dos para que te explayes.
Bueno, muchas gracias. Sí, la cuestión de lo que plantea Mara es estratégico. Cuando Perón empieza con el Consejo Nacional de Posguerra, la tarea central del Consejo Nacional de Posguerra fue relevar todos los recursos que el país tenía. Todos. Minerales, de producción, todo lo que había en el país, fundamentalmente para ver con qué contábamos y de qué carecíamos. Este tema del litio, del petróleo. Pero vamos a un caso de actualidad. El COVID, la pandemia. No teníamos insumos. Tuvimos que esperar a que China nos diera insumos médicos, pero no estamos hablando de vacunas, estamos hablando de insumos hospitalarios. No teníamos y no tenemos. Si hoy nos presentara fuertemente, no tenemos una industria que lo esté desarrollando. O sea, si eso hubiese sido una guerra, estábamos liquidados. Y piensen que la hipótesis de guerra incluye la guerra bacteriológica, las guerras virológicas, que nos llevó a que nosotros estuvimos en un estado de aislamiento de prácticamente casi 2 años. El mundo estaba peleando para ver quién conseguía los recursos, los insumos médicos. Era una suerte que es prácticamente de mexicaneada internacional, donde en los aeropuertos el que tenía más plata se llevaba los insumos. Y nosotros que teníamos capacidad industrial no teníamos producción de insumo hospitalario, de equipamiento para los médicos. Entonces, y eso no generó ningún debate de preocupaciones, pero eso fue terrible. ¿Cómo nosotros en nuestro país no va a tener ese tipo de recursos? Si tenemos recursos humanos calificados, industrias para hacerlo, ¿por qué dependemos de otro país? ¿Cómo en algo tan sensible? Y yo creo que esas cosas hay que tener cuidado porque la guerra no implica un choque entre, y esto la plantea Perón, lo plantea Clausewitz, Van der Goltz, no es derrotar militarmente al enemigo, es llevar al enemigo a que no quiera pelear más, por cualquier medio. Doblegar su voluntad de pelear, hacer que haga lo que yo quiero. Las formas pueden ser distintas, pueden ser militares, pueden ser económicas, pueden ser de todo tipo. Ahora, el objetivo es el mismo, doblegar la voluntad del enemigo y que haga lo que yo quiero. Entonces, cuando se habla de guerra total, se habla también de esto. Cuando se habla de autoabastecimiento, se habla de estas cuestiones. De autoabastecimiento alimentario, de autoabastecimiento médico. Si eso se hubiese prolongado y nosotros no teníamos insumos, ¿qué hacíamos? Si la virulencia de ese virus hubiera sido más alta, ¿qué hubiese pasado? Nuestro sistema de salud colapsó. Rápidamente. No solo el nuestro, el Estados Unidos también, paradójicamente. El Estados Unidos, la primera potencia del mundo, colapsó muy rápidamente. Se mostró débil ante eso. Y su población también se mostró muy débil ante eso. Su población enseguida, la moral de la población, enseguida decayó. Su sistema de salud, absolutamente privado, que trabaja a saturación, no tienen camas de reserva, inmediatamente, donde hubo un aumento de gente que necesitaba camas de terapia, rápidamente colapsó. Y si hubiese sido algo bélico eso, fue una muestra de mucha debilidad. Y ni hablar de nuestro caso. Los resultados de eso los resultados de esos están en la vista desde el punto de vista también económico. Nuestro poder PBI cayó, y el de muchos países, y está costando recuperarlo. A mí me parece que el seminario, como decía Facundo, y la especialización fundamentalmente aporta mucho. A mí me aportó muchísimo, como comentaba al principio, y les agradezco a quienes fueron docentes en este caso, a Francisco, a Marcos, que han sido muy generosos, no solo en la enseñanza, sino en suministrarte material, recomendarte material, que no es fácil saber qué material buscar, que encontrar a alguien que te pueda decir por dónde tenés que ir es fundamental. Y este espacio ayuda a esto, estos encuentros también ayudan a eso. Así que, bueno, muchas gracias, le agradezco Facundo y espero haber aportado algo mínimo. Muchas gracias, David.
Bueno, estamos corridos por los tiempos. Me gustaría, a pesar del poco tiempo, darte un minuto, Pancho, para unas palabras. Bueno, ante todo felicitar a todo el equipo del instituto que de alguna manera está dando cuerpo a ese espíritu fundacional de la universidad que tiene que ver con la idea de las distintas formas de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual esto a mí estas actividades me parecen sustanciales, porque más allá de todo el trabajo teórico que han tenido que realizar y las lecturas y los propios trabajos, ustedes saben que vivimos en un campo que se llama el de la semiosis ilimitada, donde todo texto es consecuencia de otro texto, ¿no? Verón. Y entonces, pero obviamente cuando, digamos, yo leo un texto producido por otro, que es la producción de mi propio texto posterior, muchas veces lo reinterpreto y lo resignifico. O sea, el proceso de semiosis ilimitada, además, es un proceso, digamos, encadenado, ¿no? Y es cierto, las textualizaciones son fundamentales, sobre todo porque, como saben, esta corriente ha sido, digamos, durante muchos años ignorada desde el mundo académico. Y yo quería hacer hincapié en alguna cosita que tengo anotada por acá, pero espero que pueda hacerlo, digamos, porque, claro, nosotros somos hijos y nietos de un estirpe de pensadoras y pensadoras que nos dieron muchos basamentos teóricos, una originalidad extraordinaria, que además leímos, y yo lo he podido constatar en algunas de las tesis, que son extraordinarias, o de las publicaciones que ya están realizando. Para nosotros es un sueño. Imagínense hace 20 y pico de años, cuando empezamos con esto, ni siquiera creímos que alguna vez esta posibilidad iba a existir, ¿no? Porque uno puede imaginarse, puede proyectarse, pero me parece que es tiempo, una vez que, digamos, cada uno de ustedes terminó con su ciclo, digamos, por lo menos del inicio de la formación teórica, concentrarse un poquito también en las prácticas decoloniales. Yo las traté de definir alguna vez, pero no creo que el celular, que es parte de la colonialidad, según Han, me lo permite, pero en los últimos años todos sabemos que, digamos, las teorías sobre lo decolonial, han resurgido, eso lo sabemos. Inclusive hay grandes autores en Argentina y en Latinoamérica que están trabajando en el tema de la colonialidad. O sea, el tema de la colonialidad reapareció. Cuando nosotros empezamos, hace 25 años, no se hablaba de colonialidad. Estábamos en plena etapa de la globalización, donde la colonialidad había desaparecido prácticamente de la agenda universitaria y de la agenda pública, y eran excepcionales los grupos. Estaba el de Galazo, el centro de Discépolo, el centro Jaureche, que dirigía Gorojowski, el centro, ¿no? Era casi, digamos, catacúmbico un proceso, ¿no? Para ponerle... Y hoy, digamos, nos encontramos con exponentes jóvenes de distintas generaciones que vuelven a reinstalar la cuestión de la decolonialidad o de la colonialidad a través de... y además, no solamente en América Latina, sino en Europa. Inclusive han surgido autores decoloniales o resurgido autores decoloniales en la misma Europa, ¿no? Entendiendo la descolonización, digamos, a la dinámica decolonial, como, digamos, ustedes conocen este autor que es muy interesante, que es Grof Vogel, como la descolonización de todas las jerarquías de dominación, ¿no? Entendiendo a la colonialidad a la teorización sobre lo decolonial. Mucho hay escrito teóricamente hoy, pero yo les propongo que empiecen a trabajar sobre las prácticas decoloniales. Porque la teorización de la colonialidad es muy interesante y tenemos ya, digamos, una larga tradición en América Latina. Pero la observación de cómo los estados, comunidades o grupos comunitarios
realizan la acción de decolonización a veces sin planteárselo. Por ejemplo, yo les voy a proponer un trabajo, los veteranos de guerra de Malvinas y los familiares. Hoy estamos conmemorando 40 años de Malvinas, hoy se habla de héroes, hoy se habla de colonialidad de Malvinas como un hecho colonial. Eso hace 40 años no existía. Eso es producto de prácticas, de coloniales, a veces conscientes o inconscientes. Conocimos muchísimos centros de veteranos que, digamos, inclusive con la propia organización del centro de veteranos ya fue un hecho de colonial. Porque podemos teorizar sobre la colonialidad, inclusive podemos relacionar, hay buenos laburos de la Escuela de Frankfurt, hay laburo de Hahn, etc. Pero ¿cómo se manifiesta la colonialidad? Cuando a veces nosotros mismos sostenemos que la colonialidad es encubierta o sutil. Se manifiesta, muchas veces, a través de la visibilización que las prácticas decoloniales hacen de la colonialidad. Eso es estudiar la realidad, que es tan importante como teorizar. La práctica de los veteranos de guerra, con sus organizaciones diversas ideológicamente, con sus diferencias personales, las comisiones de familiares de caídos en Malvinas, las agrupaciones, vienen hace años denunciando, ¿no? No solamente a través de sus manifiestos, el primer manifiesto de 3 meses después de la guerra, sino también a través de su organización, de sus prácticas, de sus estrategias y sus discursos, intentando que visibilicemos la cuestión colonial. Porque si no, caemos en el abstracto. Ustedes saben perfectamente que la cuestión de la presencia británica en el Río de la Plata es un tema que viene, los primeros textos son de fines del siglo XIX, no empiezan con el siglo XX. ¿No? Eso se los dejo a ustedes para que investiguen. Pero hay autores ya en 1885, 86, 87 que empezaron a denunciar la presencia semicolonial británica en el Río de la Plata. Pero, inclusive los primeros, ya en el siglo XX, los primeros, los Irasusta, etcétera, eran vistos como terraplanistas. Eran vistos como tipos que denunciaban algo que no existía, porque justamente era una presencia británica encubierta. No había una colonialidad directa como en la India o en Egipto, sino en un sistema de relaciones personales, económicas, realizadas a través inclusive de un profundo secretismo. Tuvo que aparecer el Pacto Roosevelt para visibilizar algo que los terraplanistas denunciaban, que era la colonialidad británica. Y tuvo que además haber prácticas decoloniales que fueron disputas callejeras, manifiestos, bueno, la misma acción de Forja, etcétera, etcétera, que fíjense que Forja nunca pudo construir un partido político, nunca podría haberlo hecho aparte, porque estaba denunciando, digamos, el sistema de colonialidad directa. Es decir, las prácticas son acciones. Los veteranos, cuando se juntaron por primera vez, el objetivo fundamental fue el ser reconocidos como veteranos de guerra, el ser reconocidos como hombres y mujeres que participaron de un acontecimiento histórico importante en la historia de la Argentina, pero además el simple hecho de organizarse para reivindicar esos derechos resultó una práctica decolonial, porque comenzó a partir de ahí la construcción de una acción primero, una práctica y luego un discurso contrahegemónico al de la desmalvinización. La desmalvinización, que fue el discurso hegemónico, ¿no?, empezó a encontrarse escollos, entre ellos las prácticas, manifiestos y acciones de veteranos y familiares que decían, ojo, nosotros luchamos contra la colonialidad. Sí, hay algunos grupos que eran profesionalistas, que se dedicaban el 2 de abril a vindicar las Fuerzas Armadas y algunos procesistas, pero la mayoría de los colectivos de veteranos y familiares, atrás que exigían derechos, atrás de eso manifestaban el régimen colonial. Y hoy, 40 años después, estamos volviendo a hablar de colonialidad porque hubo una práctica acompañada por discurso contrahegemónico contra la desmalvinización.
que fue el discurso absoluto. Lo viví en las universidades, lo vivimos hasta en los sindicatos, lo vivimos en el Estado, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también es interesante observar las prácticas, porque las prácticas no hay una teorización muchas veces previa. Funciona mucho la intuición, la creatividad, funciona mucho el tiempo. Me acuerdo de Elmira, frase famosa ya, cuando nos interpeló en aquella conferencia sobre Forja y nos dijo, necesitamos que ustedes, Ana, César, bueno, los que estábamos ahí, Oliva, nos ayuden a recuperar el sentido por el cual murieron nuestros hijos, que fue el inicio del Observatorio Malvinas. Práctica decolonial. 3 mujeres que van a un encuentro de historiadores, se encuentran con ellos y los interpelan. Ellas no escribieron sobre la colonialidad, simplemente realizaron una acción sobre nosotros que replicó después en reflexiones teóricas y en investigaciones. Si eso lo multiplica por los miles de charlas que dieron los veteranos en cada una de las escuelas del país, se entiende por qué hoy hay un cambio, por lo menos en términos discursivos, respecto a la cuestión Malvinas y a la relación de la colonialidad. Y además, con la simple presencia de las armas nucleares británicas enfrente de nuestro territorio, digamos, ya estaría el pacto Roca-Russell-Man II claramente establecido. Estudiar las prácticas decoloniales. Pongo el ejemplo de Malvinas, pero también pongo las prácticas culturales decoloniales. Canciones, poesías, acciones, murales. Esta misma universidad que nomina a quienes de alguna manera lucharon directa o indirectamente contra la colonialidad o contra el colonialismo. Entonces me da la impresión que es un gran desafío eso. ¿Por qué? Porque también podemos teorizar sobre cómo se ejerce esta verdadera geopolítica de la resistencia contra el colonialismo. En la práctica, con gente que por ahí no tenía prácticamente formación ideológica ni política, pero que se había enfrentado directamente con una potencia colonial. Y vienen a decirnos, nos enfrentamos a una potencia colonial. Y los familiares que decían, mis hijos murieron por una cuestión de colonialismo. Y vos decís, 40 años tardamos en darnos cuenta, y si 40 o 50 o 60, no importa. Porque esta cuestión fue absolutamente invisibilizada. Así que yo quiero felicitarlos, felicitar a Mara, a todo el equipo. Uno se siente ya como que hay una parte de la labor cumplida y que vienen nuevas generaciones como ustedes que están haciendo estragos, digamos, ¿no? Porque lo que hicieron recién interpelando el tema del origen de la cuestión del pueblo en armas es muy interesante porque generalmente se asociaba tradicionalmente al peronismo como un movimiento de masa, la relación líder, carismático, bueno, clásica mirada beberiana, digamos, ¿no? Y sin embargo, vemos que acá hay una cuestión, una estructura de pensamiento que era anterior al surgimiento del primer peronismo y que marcaba la huella de la generación de un movimiento nacional defensivo en América Latina. Como fueron muchos, como fue el barrismo en Perú, como fue el APRA en Perú, el barrismo en Brasil. Prácticas decoloniales, metérselo en la cabeza. Y esto se lo digo porque mi maestro Fermín Chávez nos lo enseñó muy claro. Generalmente los primeros indicios de la lucha, de la resistencia de nuestros pueblos contra, digamos, la impronta directa o indirecta de la colonialidad, las primeras expresiones son de tipo cultural. Son murales, son poesías, son las nuevas generaciones que intuyen y que se van expresando a partir de... Pero también a través de actividades que en apariencia gremiales, como parecerían los centros valerianos, realizaron prácticas coloniales que han modificado sustancialmente el discurso
hegemónico de la desmalvinización. Y eso lo pudimos comprobar fehacientemente en el encuentro de Río Negro, próximo pasado, hace 3-4 semanas, donde toda la comunidad educativa de una provincia argentina como Río Negro reconoció que la cuestión de la colonialidad no estaba incluida en los discursos textualizados sobre Malvinas en los textos escolares. No lo hicieron los veteranos, lo hicieron ellos. Es decir, fíjense cómo, de alguna manera, los procesos de conciencia son procesos a veces lentos y requieren de prácticas. Por eso, será buena que las futuras investigaciones, por ejemplo, tomen el tránsito desde la primera creación de federación. Les digo, pueden tomar la creación de la primera federación de veteranos de guerra, que tuvo Vázquez y César, fueron dos de los impulsores, el manifiesto. Y empiecen por ahí. Y los manifiestos a partir de los cuales se crearon cada uno de los centros. Y las acciones que realizaron esos centros. Y los discursos que cada veterano de guerra y veterana hizo sobre los chicos, porque eligieron ellos no fueron a los centros jubilados, fueron a las escuelas primarias primero. Práctica de colonial. Así que yo quiero felicitarlos, porque, bueno, yo supongo que las investigaciones seguirán, auspiciar también los nuevos libros que salen. Bueno, hoy van a presentar dos, creo que van a presentar, el de Marcos, el de Javier, está por ahí, que no nos vemos hace rato, y otro más creo que hay, y otro sobre Estrada. Fíjense, digamos, cómo a partir de determinados impulsos uno empieza a redescubrir algo que, bueno, es parte de la naturaleza y la historia de las relaciones asimétricas a nivel universal. Digamos, tampoco somos la excepción a la regla. Somos parte de un sistema histórico de relaciones asimétricas y nosotros hemos luchado y luchamos a partir de este seminario contra esas asimetrías con las herramientas que tenemos. Y es importante teorizar, sí, pero sobre todo mirar las prácticas, porque las prácticas teorizadas permiten brindar herramientas y perfeccionar las herramientas. ¿Me entienden? Bueno, hablé un poquito de más, 1 minuto, pero... No se mide en tiempo, sino en calidad. No se mide en cantidad, sino en calidad. Así que vamos a agradecerles, chicos, y un aplauso para todos los integrantes del Centro Ugarte. Gracias, Pancho.